Bien, ya está grabando, ¿sí? Bien, comenzamos. Bueno, buenos días. Vamos a ver dos temas ahora que nos interesan. Vamos a ver resonancia y vamos a ver luego filtros. ¿Sí? Filtros. ¿Sí? En la primera hora veremos resonancia y las... ¡Oh! Perdón, no me había fijado. Discúlpame. Ya sí no se ve nada. Ya voy. Bien. Hoy sí se ve bien, ¿no? Sí. ¿Sí se ve? ¿No se ve desenfocado? Se ve bien. Perfecto. Excelente. Entonces, sigo sin entender por qué OBS controla la cámara. No lo entiendo. Tengo OBS cerrado. No sé si desinstalar OBS o es que... Y lo que hago es que tiene un foco automático y le quito el foco automático, le dejo un foco fijo. No lo entiendo todavía. Pero bueno, no importa. Bien. Entonces, lo que vamos a ver es resonancia. Esto de resonancia es exactamente, a veces lo deseamos, a veces no lo deseamos, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Vamos a ver. Vean, por favor. Nosotros tenemos el siguiente circuito. Y entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a decir, tenemos una fuente de voltaje, que es V sub S, que es igual a Vm con un ángulo teta, o phi, ¿sí? Phi o teta. Tenemos una resistencia, J omega L, un inductor, y tenemos un capacitor, que es 1 entre J omega sub C, ¿sí? Y entonces nosotros vamos a tener que, si la entrada es voltaje, tenemos fasor corriente, ¿sí? Y entonces nosotros vamos a tener que el voltaje V sub S entre la corriente I va a ser igual a nuestra función de transferencia, que es igual a la impedancia, ¿sí? Y entonces tenemos lo siguiente. La impedancia o nuestra función de transferencia, estamos claros. Entrada, salida, ¿sí? Nosotros tenemos la entrada y tenemos la salida. Y entonces vamos a tener, por lo tanto, esto será R más J omega L más 1 entre J omega sub C. Omega C, perdón. De donde tenemos que la impedancia es igual a R más J omega L menos 1 entre omega sub C. Y entonces, vamos a partir del hecho en que estamos variando. ¿Qué es lo que hemos hecho? Variamos. ¿Qué sucede si variamos la frecuencia de la entrada? ¿Cómo se va a comportar el circuito? Eso es lo que nos interesa. En el momento en que el circuito, la frecuencia que entra al circuito es tal que hace que la parte imaginaria de la función de transferencia sea igual a 0, vamos a decir que esa frecuencia está en resonancia. Es la frecuencia de resonancia del circuito. Es decir, cuando omega L menos 1 entre omega C sea igual a 0. Esta es la frecuencia de resonancia, y en ese momento en que la fuente
tenga esa frecuencia, vamos a tener que la corriente, fasor corriente y fasor voltaje, la salida y la entrada están en fase. ¿Por qué están en fase? Porque la función nos quedaría que la impedancia sería puramente resistiva. ¿Está claro? Eso es lo que sucede. Y que nos da que omega sub 0 va a ser igual a 1 entre raíz cuadrada de LC. Punto. Está claro. Y esto, si se recuerdan, es lo mismo que veíamos en sistemas eléctricos lineales. Omega sub 0. ¿Sí está claro? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Esa es lo que nosotros conocemos como frecuencia de resonancia de un circuito resonante en serie. Y lo logramos a partir de tener la combinación de las dos imaginarias sea igual a 0. Toda la parte imaginaria la igualamos a 0 y nos da esta que es la frecuencia de resonancia. Es decir, la impedancia 1 en resonancia. La impedancia es puramente resistiva. Segundo, voltaje y corriente están en fase. Y tercero, la magnitud de la función de transferencia, que para este caso es igual a la impedancia, es mínima. ¿Sí? Y 4, el voltaje en el inductor puede ser o el capacitor y el voltaje en el capacitor puede ser mucho más grande que el voltaje de la fuente, ¿sí? Que V sub S. ¿Sí? ¿Está claro? Es decir, nosotros tenemos, vean, la magnitud del voltaje del inductor va a ser igual a, o el voltaje del inductor, si quieren, es igual a J omega L por fasor corriente. Por lo tanto, la magnitud de V sub L es igual, fasor no nos interesa, es igual a omega L por la magnitud de la fasor corriente. Y el fasor corriente en resonancia, ¿a qué va a ser igual? Hemos dicho que es igual a Vm, voltaje de la fuente, entre R. Por lo tanto, el fasor voltaje del inductor
magnitud va a ser igual a tener V sub M entre R omega sub 0 L. Es decir, podemos decir que es QV sub M. Está claro. ¿Sí? Y este Q puede ser un valor muy grande. Está claro. Y el voltaje de la fuente, el voltaje del inductor, es el mismo voltaje del capacitor. Para que el conjunto de los dos nos dé un voltaje igual a 0. De esa forma se comporta el circuito como puramente resistivo. ¿Está claro? Está claro. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? El tema es muy difícil, por favor. ¿Sí? Mauricio, yo tengo una pregunta, pero no sé si... Dale, lo que sea, dale. ¿Sí? Cuando usted dijo que hizo H de... Bueno, encontró la función de transferencia, dijo que se hacía como una malla, ¿verdad? Pero ¿por qué no se multiplica por la corriente en cada uno de los valores? Claro que se multiplica. Vamos a ver. Si vos tenés menos B sub S más I por R más J omega L por I más 1 entre J omega C por I, ¿sí? Igual a 0. Por lo tanto, vos vas a tener B sub S es igual a I R más J omega L más 1 entre J omega sub C. Omega C, perdón, omega sub C. Por lo tanto, vas a tener voltaje de la fuente con respecto al corriente, ¿sí? Que es función de transferencia, salida o entrada entre salida, ¿sí? Y vas a tener que esto es igual a la función de transferencia, y esto es R más J omega L más 1 entre J omega C. ¿Sí? Es aquí, sí, donde vos vas a tener R más J omega L más 1 entre J, más 1 entre omega C. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que no había visto de dónde había salido la función de transferencia. Sí. Entonces, vos lo tenés. ¿Qué es la impedancia? Perfecto. Una muy buena pregunta. Gracias. Sí, claro. A la orden. Entonces, y esto sí queda, ¿no? Esto sí está claro. En el momento de la resonancia, claro está. Este es el voltaje debido en omega sub 0, en la resonancia. Cuando la entrada tiene esa frecuencia de resonancia. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Si nosotros ahora definimos corriente y que es igual a la magnitud del fasor corriente, esto vamos a tener que esto es Vm entre la raíz cuadrada de R cuadrado más omega L 1 entre omega C al cuadrado, ¿sí? Eso es lo que tenemos como magnitud. Por lo tanto, ¿qué sucede? Nosotros vamos a tener lo siguiente. Si graficamos magnitud de corriente con respecto a omega, ustedes van a tener una campana de esta forma, a donde esto es omega sub 0. Si omega es igual a omega sub 0, la parte imaginaria se hace 0 y vamos a tener, por lo tanto, que la corriente es máxima
y va a ser igual a V sub M entre R. ¿Sí? ¿Está claro? Y entonces la potencia en omega sub 0 va a ser igual a 1 medio de Vm cuadrado entre R. ¿Sí? Sí, no hay ningún problema, ¿no? Estamos hablando de potencia promedio, es 1 medio. Pero entonces nosotros tenemos dos frecuencias muy importantes que nos van a decir cómo es ese circuito resonante. ¿Sí? Ese es un circuito resonante, RLC serie. ¿Sí? Y entonces tenemos dos frecuencias importantes. Las frecuencias omega 1 y omega 2. Donde en omega 1 y en omega 2 vamos a tener lo que se conoce como frecuencias omega 1 y omega 2 serán las frecuencias de mitad de potencia. Es decir, la potencia en omega 1 va a ser igual a la potencia en omega 2 y esto va a ser igual a 1 entre 4 Vm al cuadrado entre R. ¿Sí? Esto va a ser igual a tener Vm entre raíz de 2 al cuadrado entre 2R. Estamos. ¿En qué momento tendríamos este raíz de 2? Estamos hablando de magnitud. ¿En qué momento esto? ¿En qué momento nosotros tenemos que R cuadrado más omega L menos 1 entre omega C al cuadrado es igual a raíz de 2 por R? ¿En qué momento tenemos eso? ¿Sí? En el momento en que la parte imaginaria sea igual a la parte real. ¿Sí? En el momento en que R sea igual a omega L menos 1 entre omega C. ¿Sí? Entonces, primero, tenemos frecuencia de resonancia en el momento en que la parte imaginaria sea igual a 0. Tenemos, ¿sí?, frecuencia de mitad de potencia en el momento en que la parte imaginaria es igual a la parte real. ¿Sí? Entonces, Mauricio, ¿qué hubo? ¿podría explicar nuevamente esta última parte, por favor? Claro que sí. Me quedo acá. Vamos a ver la calidad del circuito, ¿sí? Vamos a ver la calidad del circuito en el momento a partir de. Vamos a describir un circuito resonante, lo vamos a describir a partir de lo siguiente. Su frecuencia de resonancia, omega sub 0, y dos frecuencias que le conocemos como
frecuencias de mitad de potencia. ¿Sí? Y entonces, la frecuencia de mitad de potencia, si esta es la potencia en omega sub 0, en la frecuencia de resonancia, es igual a 1/2 Bm cuadrado entre R, la frecuencia de mitad de potencia, la frecuencia de mitad de potencia, es decir, P omega, es igual a omega 2, va a ser igual a 1/2 de P omega 0. Esto va a ser igual a tener 1 entre 4 Vm cuadrado entre R. ¿Sí? Está claro. Hasta aquí no hay ningún punto. Solo hemos dividido entre 2 esto. Esto, ¿a qué? Es igual. I cuadrado, ¿sí? Entre R. Y vamos a tener, I cuadrado, vamos a tener, por lo tanto, Vm entre raíz de 2 al cuadrado entre 2R. Estamos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo conseguimos esto? ¿Sí? ¿Cómo vamos a conseguir nosotros esto? ¿Sí? ¿Cómo nosotros vamos a tener que la corriente, la magnitud de corriente, sea igual a Vm entre raíz de 2? Si tenemos que es la corriente es igual a Vm entre raíz cuadrada, raíz de 2, R, ¿no? Está claro. ¿Sí? Lo único que podemos hacer es, lo que nos da como resultado, si esto lo igualamos, si este denominador R cuadrado más omega L menos 1 entre omega sub C al cuadrado es igual a raíz de 2 R, lo conseguimos en el momento en que la parte imaginaria sea igual a la parte real. ¿Sí? Y entonces nosotros vamos a tener que R sea igual a omega L menos 1 entre omega C. Y esas son las frecuencias de mitad de potencia que ya voy a describir. ¿Sí? Lo cual resulta, ¿sí?, que nosotros tenemos 1 entre raíz de 2 es 0.707 Vm entre R. Si la potencia ha bajado a la mitad en decibeles, ¿cómo se vería reflejado? Son 3 decibeles abajo. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a tener que, vamos a poder encontrar, ¿sí?, encontramos, por lo tanto, que omega 1 es igual a menos R entre 2L más R entre 2L cuadrado más 1 entre LC, y omega sub 2 es igual a R a menos entre 2L más raíz cuadrada de R entre 2L cuadrado más 1 entre LC. ¿Sí? Y ahí tenemos las dos frecuencias de mitad de potencia. Y entonces decimos que omega sub 0 es igual a la media geométrica de las frecuencias de mitad de potencia.
¿Hay alguna pregunta? Todo bien, ingeniero. Perfecto. Sí. Bien. Doctor, una pregunta, Mauricio. Sí, dale. ¿Eso significa que frecuencias de media potencia siempre van a ser dos? Sí, Siempre. sí. De una frecuencia de resonancia siempre tendrá sus dos frecuencias de media potencia. Sí. Y ya vamos a ver, ahorita, para quedar más claro, súper más claro. Porque vos vas a tener la gráfica de la resonancia, vas a tener que es la forma, ¿sí? Acá, ¿no? Vas a tener omega sub 0, omega 2 y omega 1. ¿Sí? Por lo tanto, D es igual a omega 2 menos omega 1. Y esto es lo que conocemos nosotros como ancho de banda. ¿Sí? Nosotros conocemos eso como un ancho de banda. Y para poder medir se acerca o se aleja, ¿sí? Vamos a ver que esto es lo que vamos a conocer como calidad del circuito. Factor de calidad. Y aquí abran muy bien los ojos. Q. El factor de calidad está dado como Q, como 2pi por la energía pico almacenada en el circuito, obviamente, ¿no? Entre la energía disipada en un periodo de resonancia. De resonancia. Es precioso este concepto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Q es igual a 2pi. Regresamos al almacenamiento de energía, que es igual a 1/2 de L por I cuadrado, ¿se acuerdan de eso? Es la energía almacenada entre la energía disipada en un periodo, es decir, 1/2 de I cuadrado por R, ¿sí? Potencia, entre por tiempo. Potencia por tiempo. Esa es energía. Y entonces esto les va a dar 2pi F sub 0 por L entre R. Nos va a decir que Q, el factor de calidad, es igual a omega sub 0 L entre R. O es igual a 1 entre omega sub 0 C por R. Precioso. ¿Qué nos está diciendo? El circuito se basa en, ¿sí?, la relación que nosotros tenemos de la capacidad de almacenamiento del inductor con respecto a la relación que tenemos de la resistencia. Precioso. ¿Por qué precioso? Porque estamos hablando, porque estamos uniendo conceptos con respecto a sistemas eléctricos lineales 1. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? ¿A dónde están? Es un circuito RLC.
¿sí? Un circuito de segundo de orden, a donde tenemos los polos, sigma, j, omega. Los polos están acá, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos para que esto sea cada vez mayor y más selectivos? Estamos haciendo un juego de omega sub 0 con respecto a, ¿sí? Vamos a tener, por lo tanto, que el ancho de banda va a ser igual a R entre L, y esto va a ser igual a omega sub 0 entre Q. A mayor calidad, menor ancho de banda. A menor calidad, mayor ancho de banda. ¿Qué significa? Se van juntando, tenemos una mejor calidad, pero tenemos un ancho de banda menor. O, al tener un ancho de banda menor, manteniendo la frecuencia de resonancia, ¿sí? Nosotros tendríamos un ancho de banda. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Se acuerdan cuando sistemas eléctricos lineales 1? Dijimos que esto era omega sub 0. Esto era omega sub d. Omega sub 0 y la frecuencia natural amortiguada. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo nosotros hacemos que se vaya pegando, se vaya creciendo esa cresta? En el momento en que hacemos que la parte imaginaria vaya siendo, la parte real vaya siendo menor, ¿sí? Y entonces se va a ir acercando a el eje. Está claro. ¿En qué momento nosotros tendríamos una calidad muy alta, infinita? En el momento en que la resistencia es cero. Tendríamos un circuito resonante, ¿sí? Un oscilador, ¿sí? Y nuestra forma de señal sería una senoidal pura, no una senoidal exponencialmente amortiguada. Piensa, Mauricio, sí, y físicamente, ¿qué hace un circuito resonante? ya vamos, a eso vamos ahorita. Sí, a eso voy. Es que, ajá, creo que así tiene, A o es eso. más fácil acordarse de cómo funciona en la gráfica, ¿ve? Y qué conviene hacer. Sí, a eso vamos ahorita. Calma. Primero hay que entender la teoría. La práctica es más sencilla. ¿Por qué? Vos tenés las emisoras de los radios, ¿sí? Tienen una frecuencia a la cual trabajan, determinada, una frecuencia determinada. Tu espectro de radio tiene una frecuencia determinada. Esa frecuencia va a estar omega X, omega y omega sub Z. Tenemos tres frecuencias de tres radios diferentes. El ancho de banda debe de ser de tal forma que en ese ancho de banda cubra voz y música, ¿no? Instrumentos. Ese es tu ancho de banda determinado. Cuando teníamos radios viejas, si alguien logra encontrar una radio de sus abuelos, ¿ya? O bisabuelos, lo que le iba dando vuelta al dial era un capacitor de placas paralelas con un dieléctrico de aire, ¿sí? Y entonces lo que iba haciendo era variando la capacitancia, y entonces te ibas moviendo
al principio se conocían los radios como radios resonantes. ¿Sí? Vamos a hacerla resonar en esa caja resonante, la vamos a hacer resonar en la frecuencia que nosotros queremos escuchar. Esto, cuando terminemos Fourier, lo vamos a explicar espectralmente. ¿A qué nos estamos refiriendo? Estamos convolucionando en frecuencia, estamos multiplicando en tiempo. Pero entonces generamos una coseno que va a tener esa frecuencia y le podíamos encontrar. Pregúntenle a sus abuelos, o papás, ¿no? Bueno, yo vi de mis abuelos, movías la radio y movías la frecuencia de la radio a la cual resonaba, ¿sí? Tu sistema, y era la que iba a resonar con la frecuencia que llegaba. En el espectro hay muchas frecuencias en el ambiente y vos escoges la frecuencia a la cual está resonando tu radio. Hoy apretar botones, ¿sí? Apretar botones e inmediatamente pasa de esta frecuencia a esta otra y a esta otra. En aquel momento, como era analógico, ¿sí? Como lo que tenías era un capacitor de placas paralelas, lo que hacíamos era hacerlo cambiar y comenzabas, si lo preguntabas a tus abuelos, se comenzaba a escuchar la radio siguiente, pero no se dejaba de escuchar la anterior. Y había un punto de entrelace. Ese punto de entrelace es lo que vamos a conocer como aliasing cuando veamos Fourier, ¿sí? Y entonces te estabas moviendo y escuchabas la radio anterior y la radio nueva. Y luego lo sintonizabas bien. Se ocupa la palabra todavía de sintonización, que es el ajuste frecuencial a la cual la caja resonante, que es la radio, va a manejar, ¿sí? Eso es historia. Eso es lo que vamos a hacer. Quieren actualizarlo nuevamente. Lo que decía anteriormente, hace unos días. En la central azucarera Izalco, determinamos que una válvula, estamos hablando de válvulas muy grandes, ¿sí? Válvulas inmensas, ¿sí? Donde lleva la melaza, comenzaban a fallar a partir de que comienzan a aparecer otras frecuencias. Y sobre todo comienza a resonar en lo que es golpe de ariete, como lo vieron en fluidos, es resonancia. Y podemos determinar este golpe de ariete, lo podemos determinar por revisar la señal y ver que está resonando. Fantástico, ¿no? Sí, claro. La simulación de un músculo creado, de un conducto, ¿sí? Se basa nuevamente en la simulación de un circuito RLC y va a resonar cuando estás alcoholizado, perdés el tono, lo que se conoce como tono muscular, que es la resistencia del músculo estriado, ¿sí? Del músculo liso, perdón. Perdés la resistencia y por eso comienzan las paredes a resonar con el mismo flujo de aire y roncas más fuerte, ¿sí? Entonces, eso es para reducir. Entonces, a veces es deseado, a veces no se desea. Y hace unos años, varios años, ¿sí? Para construir un edificio, tenés que determinar cuál es el coeficiente de Nakamura, que es la transformada de Fourier del suelo, de la resonancia del suelo con respecto a X con respecto a Y, ¿sí? Y si el sismo llega a tener la frecuencia de resonancia del suelo y vos construiste con una frecuencia de resonancia igual, el edificio va a comenzar a caer, ¿ah? Va a comenzar a vibrar hasta que cae. Y eso es resonancia. Y la simulación de eso se basa en un circuito RLC serie. Entonces, a veces es deseable, a veces no es deseable, ¿sí? Pero estamos trabajando con circuitos resonantes. Estamos trabajando un sistema de segundo orden que queremos que responda de una determinada manera y estamos queriendo un circuito resonante. ¿Cómo nosotros lo vamos a
caracterizar a partir de sus frecuencias de mitad de potencia y su frecuencia. Lo más importante es la frecuencia resonante, ¿sí? Además, ¿qué es lo que tenés aquí? Este circuito deja pasar nada más una banda de frecuencia, que es entre omega 1 y omega 2. ¿Sí? Está claro. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos decir que si tenemos un circuito con un factor de calidad mayor a 10, las frecuencias de mitad de potencia dejan de ser la media geométrica y pasan a ser la media aritmética, y tenemos que omega 1 es aproximadamente igual a omega sub 0 menos ancho de banda entre 2, y omega 2 es aproximadamente igual a omega sub 0 más el ancho de banda entre 2. ¿Sí? Está claro. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? Todo bien de momento, ingeniero. Bien. Resonancia en paralelo. Un circuito resonante paralelo. Tenemos una fuente de corriente como entrada y es igual a IM con ángulo phi y su S es igual a IM con ángulo phi. Tenemos una resistencia un inductor y un capacitor. Sí. Bien. Le cambié esto. ¿Sí? Entonces, tenemos el voltaje entre los terminales, V, esto es R, J, omega L, y 1 entre J, omega C. ¿Sí? Omega por C. Por lo tanto, la admitancia del circuito va a ser igual a la función de transferencia que deseamos, que es igual a la corriente como entrada entre el voltaje. La admitancia es igual a la suma de admitancias, están en paralelo, 1 entre R más J omega C más 1 entre J omega L. Por lo tanto, tenemos que la admitancia es igual a tener 1 entre R más J omega C menos 1 entre omega L. Por lo tanto, en resonancia
vamos a tener que la parte imaginaria de la admitancia es igual a 0. Por lo tanto, vamos a decir omega sub 0 por C menos 1 entre omega sub 0L es igual a 0, lo cual nos da que la frecuencia de resonancia es igual a 1 entre raíz cuadrada de L por C, está dada por radianes sobre segundo. ¿Sí? Lo mismo. ¿Se acuerdan que eran exactamente lo mismo en serie que en paralelo? ¿Sí? Y entonces tendríamos, por lo tanto, que ahora en este caso tenemos que las frecuencias de mitad de potencia omega 1 va a ser igual a menos 1 entre 2 R por C más 1 entre 2 RC al cuadrado más 1 entre L por C y omega 2 es igual a 1 entre 2 RC más 1 entre 2 RC al cuadrado más 1 entre LC. Y el ancho de banda, lo mismo, ¿no? Es igual a omega 2 menos omega 1, que va a ser igual a 1 entre R por C. Y el factor de calidad es igual a omega sub 0 entre B que es igual a omega sub 0 R por C, o es igual a R entre omega sub 0 L. ¿Sí? Lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Claro. ¿Qué sucede con respecto a todo esto? Lo que está es B, perdón. B, ancho de banda. ¿Sí? Perdón. Estamos. ¿Sí? Bien. Esto es sencillo porque si tenemos RLC serie y RLC paralelo, solo sustituimos los valores y lo encontramos. Lo cual no tiene absolutamente ninguna gracia y es aquí a donde comienzan a complicarse su existencia. ¿Por qué? Porque comienzan a trabajar con imaginarios y complejos. ¿Sí? En el momento en que ustedes hagan esto. Tenemos una fuente de corriente y su m coseno de omega de t. Tenemos acá un capacitor de 0.1 farad y una resistencia de 10 ohms en paralelo con 2 henrys y 2 ohms. ¿Sí? Está claro. Este no es un circuito resonante, ni serie ni paralelo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para encontrar la frecuencia de resonancia? ¿Sí?
Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener que la admitancia de esto es igual a tener J omega por punto 1 más 1 entre 10 más 1 entre 2 más J omega 2. ¿Está claro? Hemos sacado, es lo que está viendo la fuente, es el sistema. Por lo tanto, esto va a ser igual a tener punto 1 más J omega punto 1 más 2 menos J omega 2 entre 4 más 4 omega cuadrado. Por lo tanto, ¿dónde está la frecuencia? ¿Cómo encontramos la frecuencia de resonancia? Por concepto. ¿Cuál es el concepto? La parte imaginaria, J omega punto 1 menos J omega 2 entre 4 más 4 omega cuadrado es igual a 0. ¿Está claro? Omega sub 0, omega sub 0, omega sub 0. Es decir, 0.1 omega 0 va a ser igual a 2 omega sub 0 entre 4 más 4 omega sub 0 al cuadrado. Y esto nos da que omega sub 0 es igual a 2 radianes sobre segundo. Está claro, por favor. ¿Hay alguna pregunta? Sí, el 4 más 4W al cuadrado es porque se multiplica por un medio. No sé. O ¿Estamos? ¿Por qué te da esto por? no sé. ¿Quién lo puede decir? Ha multiplicado por la conjugada compleja. Exactamente. Exactamente. Estamos multiplicando arriba y abajo por la conjugada, por lo tanto nos da aquí, nos da un complejo. Por su complejo conjugado es igual a la magnitud del complejo al cuadrado. ¿Sí? Por eso te da esto. Y arriba te da la conjugada. Exactamente. ¿Sí? ¿Sí? Esto es 1 entre 2 más J 2 omega por 1, perdón, 2 menos J omega 2, 2 menos J omega 2. ¿Sí? Esto por su complejo conjugado nos da igual a la magnitud al cuadrado. La magnitud, ¿cuánto es? ¿Sí? 2 al cuadrado y 2 más 2 omega al cuadrado. Al cuadrado nos queda, ¿sí? Esto, ¿no? 4 omega cuadrado. ¿Está claro? ¿Sí? La magnitud al cuadrado, esto al cuadrado nos daría 4 más 4 omega cuadrado. ¿Sí? Y entonces le va a aparecer eso. Ahora, esto es omega sub 0. ¿Cómo encontramos omega 1 y omega sub 2? ¿Cómo encontramos omega 1 y omega 2? ¿Sí? Omega 1 es igual, omega sub 0 es igual a la frecuencia de resonancia, que es la parte imaginaria igual a 0.
¿Cómo encontramos omega 1 y omega 2? No sería utilizando la misma fórmula que en paralelo. No, porque no están ni en serie ni en paralelo. ¿Cuál es el concepto de las frecuencias de mitad de potencia? Lo tienen apuntado ahorita. Lo acabo de explicar. Y tendrían que tenerlo copiado. W sub 0 es igual a la raíz de W1 por W2. Ajá. ¿Y cómo lo encuentras? ¿Cuál es el concepto de la frecuencia de mitad de potencia? Porque además es mitad de potencia, ¿no? Tenemos la misma potencia entre un medio que es igual. Uh-huh. Uh-huh. Toma un montón. Esto es igual a tener 0.1 más 2 entre 4 más 4 omega cuadrado es igual a tener omega punto 1 menos j menos omega 2 omega entre 4 más 4 omega cuadrado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estoy haciendo? La parte real es igual a la parte imaginaria. En esa forma, cuando igualemos la parte real igual a la parte imaginaria, vamos a encontrar las dos frecuencias de mitad de potencia. Por supuesto, vamos a trabajar solamente con circuitos que no están en serie y en paralelo. ¿Sí? Y esta es una buena forma de practicar cómo nosotros trabajamos con el J omega. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Hasta acá. La frecuencia de mitad de potencia es la parte real, es igual a la parte imaginaria. Por eso te da el raíz de 2. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta? Mauricio, Sí. yo es que no me fijé muy bien cuando igualó la parte real y la imaginaria para hallar omega 1 y 2. ¿Lo podría volver a repetir? No me acuerdo, lo borré ahorita, ya lo tengo ahí. Muchas gracias. Lo borré. Se te daría la parte imaginaria de tener la admitancia es igual a 0.1 más j omega 0.1 más 2 menos j 2 omega entre 4 más 4 omega cuadrado. ¿Sí? Sí, les pido por favor que la clase vayan apuntando. Sí, les pido. Porque si no, se van a pegar una pérdida impresionante. Si están desayunando, si están acostados en la cama, es imposible estos temas. Imposibles. Esto es imposible. Son temas muy complicados. Tenemos la desgracia de estarlos ustedes recibiendo a distancia y yo dándolo a distancia.
¿sí? Pero si ustedes no apuntan, no van apuntando esto, se van a pegar una perdida impresionante. Y por más que vean el video 20,000 veces, es por demás que... Entonces, si están desayunando, si están en el trabajo, es imposible. Estos temas, perdónenme, pero son imposibles. Y se van a ir complicando cada vez más y más y más. Y es, como ven, una completa... entonces, esto va a ser igual a punto 1 más 2 entre 4 más 4 omega cuadrado, ¿sí? Más j punto 1 omega menos 2 omega. Por lo tanto, la parte real igualada a la parte imaginaria será esto más 2 entre 4 más 4 omega cuadrado es igual a punto 1 omega menos 2 omega. ¿Sí? Y de esta forma resuelven esta ecuación y encuentran omega 1 y omega 2. ¿Sí? ¿Cuánto les da omega 1 y omega 2 en sus supercalculadoras? ¿Cuánto da omega 1 y omega 2? Al resolver esta ecuación. Ah, perdón, pero acá falta algo. Acá falta algo, falta 4 más 4 omega 9. ¿Sí? ¿Cuánto les da? Omega 1 y omega sub 2. Y omega 2. Omega 1 me da 0.12. 0.1210 ¿Y? más 1.0279 J. No, es que es compleja la respuesta. 0.12 más, ¿qué? 1.0279. Bueno, con 2 decimales, ¿verdad? Ajá, dale, no importa. ¿Y la otra? La otra 0.1210 menos 1.0279. Y me da una tercera que solo tiene parte real, pero Sí. no. ¿Vale? ¿Cuánto es? Menos 0.2947. Revisen eso. No puede ser. ¿Por qué? Porque si tenemos 2, estamos entre 2. Radianes por segundo tendría que estar uno arriba del otro. ¿Sí? ¿Está claro? Revisen eso. ¿Sí? Revisen esto. De todos modos. Bien. Revisen y me lo hacen saber por Telegram. ¿Sí? Bien. Siguiente tema. Bien. ¿Qué es lo que tenemos? Filtros pasivos.
Vean, solo para cerrar el tema anterior, solo para que vean cómo todas las posibilidades que tenemos ya de hacer las cosas. ¿Sí? Está claro. Todo, donde se va uniendo absolutamente todo. Tenemos un sistema de segundo orden, regresando a resonancia. Tenemos un sistema de segundo orden. Por lo tanto, en los polos. Por lo tanto, si hacemos bode, si hacemos la respuesta en frecuencia, nos da esta forma, ¿no? Está claro. Hemos visto que esta respuesta es a partir de, estamos hablando de omega, y esa es la magnitud de h de j omega, magnitud. Esto lo estamos hablando que esto es sigma, esto es j omega, y tenemos que estamos aquí localizados, con un 0 en 0. ¿Sí? ¿Está claro? Tenemos un 0 en 0. Y entonces es allí a donde se forma esta montaña. Si nosotros nos vamos acercando al eje, esto se va a ir haciendo cada vez más selectivo. ¿Sí? Las frecuencias de mitad de potencia se van a ir acercando. La calidad aumenta y se va a ir aumentando. En bode, ¿qué es lo que estamos haciendo? En bode tenemos un sistema de segundo orden, ¿sí? Y nosotros estábamos diciendo que esto teníamos un sobreimpulso. Está claro. Ese sobreimpulso iba creciendo en el momento en que, ¿en qué momento? En que seda tendía a cero. ¿Sí? El amortiguamiento tendía a cero y se iba haciendo cada vez más selectivo. Es lo mismo que estamos viendo. ¿Sí? Entonces, ahora, cuando nosotros decimos vamos a crear filtros o vamos a analizar qué tipo de filtro es un circuito, debemos de saber qué tipos hay. Filtros. Y comenzamos a ver filtros pasivos. Es decir, no tenemos un amplificador operacional. Solamente tenemos elementos pasivos. Luego vamos a ver ya filtros activos, ¿sí? Ya con amplificadores operacionales. Y entonces nosotros tenemos lo siguiente. Un filtro pasabajas, filtro pasa alta, filtro pasa banda y filtro rechaza banda. Es decir, primero, tenemos una banda que deja pasar. Esto es omega. Y esto será la magnitud de h de omega. ¿Sí? Estamos teniendo, por lo tanto, acá esto que será omega sub 0. Omega sub C, para ponerlo más bonito, mejor. Omega de corte. ¿Sí? Frecuencia de corte. Y vamos a colocar H en 0, H en infinito, magnitud, magnitud, y H en frecuencia de corte. ¿Sí? Para este caso. La frecuencia en 0 es
La amplitud es 1. En infinito es 0. Y la amplitud en h es 1 entre raíz de 2. Es decir, esto está pasando realmente en esta forma. Está claro, por favor. ¿Sí? Esto es idealmente corta, pero eso no puede suceder. ¿Por qué no puede suceder? Porque tenemos filtros. ¿Qué orden deberíamos de tener para tener una frecuencia de corte que caiga? Que la pendiente en este caso sería una pendiente infinita. ¿Sí? Nosotros podemos tener 20 decibeles, 40 decibeles, 60, menos 60 decibeles por década. Entonces deberíamos de tener una frecuencia, un orden infinito. Entre mayor orden tengamos, mayor va a ser la pendiente. Pero entonces nosotros decimos, que esto es uno entre raíz de 2. ¿Sí? Está claro. Pasa altas. ¿Qué tendríamos? Tenemos omega sub c, omega, h, omega. Para h de 0, 0, en infinito vale 1 y en la frecuencia de corte 1 entre raíz de 2. ¿Sí? Mauricio, Sí. ahí en la frecuencia de corte, ¿qué es lo que está entre paréntesis? Este. Ajá, es que no se alcanza a ver muy bien. Perdóname. Lo que ahí dice es donde lo pongo. H de omega sub c. ¿Sí? ¿Sí? H de omega sub c. Eso es lo que dice acá. ¿Sí? ¿Cuánto vale la magnitud en esa frecuencia? Y es 1 entre raíz de 2, que es este punto. ¿Sí? Estamos hablando 1, esto es 1 y esto es 1 entre raíz de 2. Es 0.707. Pasa banda. Tenemos una banda de frecuencia, omega 1 y omega 2. ¿Sí? Y tenemos, por lo tanto, en 0 vale 0, para frecuencia igual a 0 vale 0, para infinito vale 0, y para la frecuencia de corte, que obviamente es omega sub c, vale 1. Rechaza banda. Omega 1, omega 2, ¿sí? Y tenemos que vale 1, 1 y 0. H en 0, la función de transferencia en 0 vale 1, H en infinito vale 1 y H en omega sub 0, este es, vale 0. Está claro. Esa es la función de transferencia. ¿Qué significa que valga 1? Que lo que está entrando, ¿sí?, lo deja salir. A las frecuencias las deja salir. Puede amplificarlas, ¿sí? Pero no está atenuándolo. ¿Qué sucede si vale 0? Que lo está atenuando. Las frecuencias, después de la frecuencia de corte, las atenúa. Por eso estamos filtrando la señal. ¿Hay alguna pregunta? Por favor. Entonces, en base a esto, a esta caracterización de los filtros, nosotros podemos encontrar la función de transferencia de cualquiera. Y decimos,
y caracterizamos qué tipo de filtro es. Bien, entonces, no nos interesa. Acá, vamos. Tenemos un micrófono. V sub I. Tenemos un micrófono, hagámoslo en tiempo. V sub I de T. Tenemos una resistencia y un capacitor. Y nosotros conectamos a la salida del capacitor un audífono, ¿sí? O los audífonos. Y entonces nosotros queremos ver qué tipo de filtro es esto, ¿sí? Y entonces decimos H de omega es igual a V sub 0 entre V sub I, y es impedancia en la que cae 1 entre J omega C entre la suma de impedancias, que es R más 1 entre J omega sub C. Y tendremos que esto va a ser igual a 1 entre 1 más J omega RC. Por lo tanto, lo podemos colocar como 1 entre 1 más J omega C, diciendo que omega es igual a 1 entre RC. Omega de corte es igual a 1 entre RC. ¿Sí? Rápidamente tiramos bode y nos daría lo siguiente. ¿Sí? Esto es igual a omega sub C. Y esto es un filtro pasa bajas. Simple. Dejamos pasar las bajas frecuencias y atenuamos las altas frecuencias. ¿Sí? Simple. Ahora, sacamos de aquí nuestro voltaje de salida. Ya conectamos el audífono a la resistencia y no así al capacitor. Y veamos qué sucede. Es voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. Voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada es impedancia en la que cae R entre la suma de impedancias. 1 entre J omega C. Y esto nos daría R nos daría, por lo tanto, J omega RC entre 1 más J omega RC. ¿Sí? Esto es igual a tener R por C por J omega entre 1 más J omega entre omega sub C. Bode. Bode de lo que está arriba pasa de punto 1, pasa por 1. ¿Sí? Esto es 1. Y si suponemos que RC
está más allá, omega sub 0, un poquito más allá, nos daría algo así como, ¿sí? Nos daría esto, atenuamos, y luego, entre RC, pasaría esto aquí. ¿Sí? Por lo tanto, el bode, si lo sumamos, nos daría de esta forma. ¿Y eso qué es? Un filtro pasa altas, rápido, fácil. Encontramos y describimos a partir de bode, describimos cómo es el circuito. Está claro. Vean todas las herramientas que tenemos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Ingeniero, solo recapitulando, el anterior, cuando conectábamos el audífono a la salida del capacitor, era bajas, ¿verdad? Pasa, bajas. Bajas. Sí, bajas. Sí, gracias. Sigue ahora. ¿Sí? Entonces, un filtro pasa banda, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener? Tengo colores. Tenemos lo siguiente, ¿sí? V sub I de T, L, C, R, I, C, L. Y sacamos de aquí B sub, B sub 0 de T. Entonces, ¿qué le hacemos? La función de transferencia va a ser igual a H de omega, es igual a voltaje de salida entre voltaje de entrada. Es decir, resistencia en la que cae, o impedancia en la que cae, entre la suma de impedancias, R más J omega L menos 1 entre omega C. ¿Sí? Tenemos una frecuencia de resonancia. ¿Y qué esperamos que haga? ¿Cómo sería bode? Bode sería de esta forma. R me da, lo sube, ¿sí? Tiene una K. ¿Sí? Luego, el sistema de segundo orden, ¿sí? Me daría de esta forma. Pero además, ¿qué debemos de esperar que suceda? Debemos de esperar que suceda esto. Sí, esto. Estamos aquí. Y entonces lo subiríamos. Y te daría un sistema de, no querés dejar en esto, ¿sí? Un filtro pasa banda. Deja pasar la frecuencia, obviamente, esta es frecuencia de corte, y dejaría pasar una banda de frecuencia. Estaríamos esperando que sea un circuito resonante, controlado, obviamente. Está claro. Precioso, ¿no? Precioso. Porque es exactamente lo que estamos esperando. ¿Cómo sería ahora un filtro rechaza banda? En vez de sacar de aquí
el voltaje, nosotros lo sacaríamos de acá. V sub 0 de t. Y entonces, la función de transferencia sería la siguiente. H de omega es igual a J omega L menos 1 entre omega C entre R más J omega L menos 1 entre omega C. ¿Qué les queda acá? Esto, ¿qué sería? Es un sistema de segundo orden con Z igual a 0 y les quedaría que tendrían una frecuencia de corte y tendrían esto. Lo otro también, ¿no? Entonces, sería algo así. Bueno, y es un filtro rechaza banda. Estamos hablando en Bode. Como esto a veces puede convertirse en algo muy difícil, nosotros evaluamos para omega igual a 0, para omega igual a 0, para omega igual a infinito, por L'Hopital, ¿sí? Y vemos cuál es la magnitud de eso. Y de esa forma determinamos en base a la tabla, para hacerlo más sencillo, en base a la tabla determinamos si es un filtro pasa bajas, pasa banda, rechaza banda, ¿sí? O pasa, ¿sí? Pero no debemos de perder, como lo plantea el libro, lean ese libro y es más sencillo resolver esto, pero podemos encontrar, por supuesto, Bode. Y con Bode esto es mucho más sencillo. Necesito que vean todo esto. Está claro. Bien, la clase del próximo martes es la última, si no me equivoco, antes del examen parcial, ¿sí? Por favor, aprovechenla, porque a los que no han estudiado hasta el momento, necesito que realmente se pongan las pilas.